El mundo siempre había conocido la paz o al menos la ilusión de ella, pero esa calma estaba a punto de romperse de la manera más inesperada. Comenzó con una señal extraña, algo que los humanos nunca antes habían encontrado. No era una llamada de socorro ni un mensaje de una estación espacial desconocida. No, esto era mucho más perturbador. La señal provenía del espacio profundo, un punto de energía que se disparó a través de la galaxia como un rayo. No había forma de rastrear su origen. Apareció sin previo aviso y antes de que nadie supiera lo que estaba sucediendo. Los sistemas de comunicación de la Tierra se inundaron con un mensaje tan claro, tan inquietante que dejó a todos los que lo escucharon congelados por la incredulidad. El mensaje era simple, escalofriante e increíblemente directo. Los humanos te advierten que te mantengas muy, muy lejos de la Tierra o sufrirás las consecuencias. Al principio parecía una especie de broma, una broma, tal vez una prueba para ver cómo responderían los sistemas de defensa de la Tierra, pero a medida que pasaban las horas, la gravedad de la situación se asentó. El mensaje no era una simple advertencia, era una amenaza directa. Los principales científicos de la Tierra, los líderes militares y los funcionarios del gobierno fueron llamados de inmediato para analizar la transmisión. Lo que descubrieron fue aún más perturbador. La señal, aunque simple en contenido, estaba codificada en un patrón cuántico complejo que estaba más allá de todo lo que la humanidad había encontrado. Había sido enviado deliberadamente para alcanzarlos, una señal que tenía el poder de eludir todos los protocolos de seguridad y filtrarse directamente en los sistemas más seguros de la Tierra. Era la primera señal de que la Tierra no era tan segura como pensaban. No había ninguna fuente, ningún rastro de dónde se había originado el mensaje. Podría haber venido de cualquier parte de la galaxia, de una nave que pudiera ocultarse o de una raza lejana capaz de enviar una señal tan avanzada, pero a pesar de toda la incertidumbre, la advertencia fue tan clara como el día. Los humanos habían sido advertidos y su destino ahora estaba en sus manos. Los militares fueron los primeros en reaccionar, luchando por evaluar la amenaza. Los principales generales de la Tierra, algunos de los líderes más experimentados del mundo, debatieron qué hacer a continuación. Sabían que quien envió el mensaje tenía que ser poderoso, demasiado poderoso para las humildes defensas de la Tierra, pero ¿era realmente una amenaza o simplemente un engaño? Podría ser que una civilización distante hubiera calculado mal la fuerza de la humanidad. Después de todo, para la mayoría la Tierra era un pequeño planeta insignificante en el gran cosmos, con una civilización primitiva que recientemente había comenzado a explorar las estrellas, a las que rápidamente llamaron para que un consejo de los científicos y estrategas de más alto rango descifrara la tecnología detrás del mensaje. Si iban a enfrentarse a un enemigo, necesitaban entender a qué se enfrentaban. Los científicos trabajaron día y noche, y después de interminables horas de analizar el mensaje llegaron a una conclusión inquietante. La señal no era solo una advertencia, era una invitación a un desafío. No era una amenaza enviada por una nave solitaria o una sola facción. No, el mensaje venía de un imperio, uno que se extendía por galaxias enteras y poseía tecnologías mucho más allá de lo que los humanos pudieran imaginar. El Imperio Galáctico, este imperio conocido por sus vastos ejércitos tecnológicamente avanzados, había sido una sombra inminente sobre la galaxia durante siglos. Eran temidos por todos los que sabían de ellos. Sus naves eran más rápidas que la luz, sus armas capaces de destruir planetas enteros controlaban la galaxia a través del miedo, y la sola idea de ellos causaba pánico. En los corazones de la especie más poderosa del universo conocido, el Imperio Galáctico, nunca antes había mostrado interés en la Tierra. ¿Por qué lo harían? Para ellos la Tierra era solo un planeta atrasado. Su gente no era diferente a cualquier otra raza en el universo. Veían a la humanidad como débil, primitiva, y lejos de ser una amenaza. Los científicos y militares de la Tierra apenas estaban comenzando a raspar la superficie de los viajes espaciales. La idea de que la humanidad había desarrollado suficiente poder para desafiar a tal imperio parecía absurda. Pero este mensaje era claro, y había enviado un escalofrío por la columna vertebral de cada líder en la Tierra. Los científicos, trabajando juntos, intentaron rastrear el origen de la señal, pero cada intento de localizar su fuente fue inútil. La señal había sido diseñada para ser irrastreable. Era como si el imperio estuviera mostrando su superioridad, enviando un mensaje que decía que estamos observando, y podemos atacar cuando elijamos. Pero los líderes de la Tierra se niegan a creerlo. ¿Cómo podría una raza tan avanzada estar interesada en un mundo tan simple? Seguramente todo esto fue un malentendido. Tal vez estaban exagerando. Tal vez el mensaje no estaba destinado a la Tierra en absoluto. Pero a pesar de sus dudas, una sensación de inquietud comenzó a instalarse. Si el Imperio Galáctico realmente tenía la intención de apuntar a la Tierra, no sería un ataque simple, no, sería una guerra, y la humanidad no tenía idea de cómo luchar contra semejante enemigo. Mientras tanto, los líderes del Imperio Galáctico, sentados en sus vastos y lujosos centros de comando a años luz de distancia, se reían del miedo que este mensaje que Mach les había provocado. No era más que una broma. Pensaban poco en los humanos, creyéndolos demasiado débiles e insignificantes para representar una amenaza real. Después de todo,
¿Cómo podría una raza de seres primitivos que acababan de descubrir el poder de las armas nucleares tener una oportunidad contra un imperio que había conquistado innumerables sistemas estelares? Su orgullo los CEG o con acento agudo. A la realidad de lo que venía, los galácticos decidieron ignorar la advertencia. Parecía una tontería, pero en su arrogancia no pensaron en los avances tecnológicos humanos, subestimaron la capacidad de la Tierra para protegerse. Para ellos, era solo un mensaje más, un planeta más sin importancia que pronto caería en sus manos. Esta decisión demostraría ser su mayor error en la Tierra. No había vuelta atrás. Los científicos y líderes militares sabían que había que hacer algo si los galácticos venían. Tendrían que estar listos, pero ¿cómo podían prepararse para un enemigo tan poderoso tan lejos de su comprensión? ¿Qué armas tenían que pudieran igualar la potencia de fuego de un imperio capaz de aniquilar mundos enteros? Esa pregunta flotaba pesada en el aire mientras los líderes de la Tierra se reunían en sus salas de guerra haciendo planes desesperados. No podían darse el lujo de esperar más. Los galácticos venían, y el primer paso para defender la Tierra era entender a qué se enfrentaban, pero incluso mientras se preparaban, una sensación de pavor llenó el aire. Los humanos no estaban preparados para lo que estaba a punto de suceder. Habían sido advertidos, pero no tenían idea de cuán profundo era el poder del enemigo como la Tierra. Las defensas comenzaron a prepararse para lo peor. El Imperio Galáctico siguió adelante con sus planes, confiados en que los humanos no serían un problema para ellos. Creían que no tenían nada que temer, pero estaban equivocados y pronto aprenderían cuán equivocados estaban. El escenario estaba listo para la confrontación más dramática que la galaxia jamás había visto, un choque entre el poderoso Imperio Galáctico y un planeta que nunca habían tomado en serio, y sería la última resistencia de la Tierra, una lucha por la supervivencia contra un enemigo que había subestimado la voluntad de la humanidad de luchar. Mientras el Imperio Galáctico se preparaba para su invasión de la Tierra, estaban seguros de su victoria. La vasta flota, compuesta por enormes naves de guerra y cruceros de batalla, estaba en camino. Estas naves tenían la capacidad de destruir planetas enteros con facilidad, y los recursos del Imperio eran prácticamente infinitos. Creían que la Tierra, con su tecnología primitiva y su ejército subdesarrollado, no era una amenaza para ellos. Para los galácticos no era más que un pequeño e insignificante planeta. Solo otra conquista para agregar a su creciente lista. Se habían enfrentado a especies avanzadas antes, por lo que la idea de derrotar a los humanos parecía casi una risa. Pero había una cosa que los galácticos no entendían: que los humanos no son subestimados fácilmente. La invasión comenzó y la primera ola de naves galácticas entró en la atmósfera de la Tierra. La vasta flota colgaba en el cielo como un ejército de gigantes de metal, cada uno erizado de armas capaces de reducir ciudades enteras a escombros. Su misión era limpiar la Tierra, subyugar a su gente y conquistar el planeta sin dudarlo. Su orgullo por su superioridad tecnológica era tan grande que ni siquiera se molestaron en enviar un explorador avanzado. Después de todo, ¿qué podría hacer un planeta pequeño y corriente para deténgalos? Cuando las primeras naves perforaron la atmósfera, sus sensores no detectaron nada inusual. Todo parecía normal, pero a medida que descendían más cerca de la superficie de la Tierra, algo cambió. Los sistemas de la nave comenzaron a funcionar mal. Al principio eran solo pequeños fallos, nada de qué preocuparse, pero pronto las fallas se volvieron más severas. Sus comunicaciones se oscurecieron, los sistemas de navegación fallaron, los sistemas de armas parpadearon. Encendido y apagado. La flota galáctica, tan confiada hace solo unos momentos, ahora se encontraba en caos. El comandante de la flota se apresuró a recuperar el control. No podían entenderlo. Sus naves fueron diseñadas para soportar todo: campos de asteroides, entornos hostiles y tormentas electromagnéticas. Habían lidiado con innumerables peligros en toda la galaxia, pero ahora la Tierra se había convertido en una amenaza completamente diferente, una que nunca habían esperado. Dentro de la nave insignia galáctica, el oficial al mando se quedó congelado mientras las luces rojas continuaban destellando advertencias. ¿Qué está pasando?, murmuró en voz baja. El planeta de abajo nunca había sido una preocupación, pero ahora esta extraña fuerza inexplicable tenía a la flota en un estado de pánico, y luego la encontraron una extraña energía en campo rodeando la Tierra, diferente a todo lo que habían encontrado antes. Era como si el planeta la Tierra se había convertido en una fortaleza viviente, y ese campo de energía era su escudo. Ninguna arma podía atravesarlo, ninguna tecnología podía evitarlo. Los sistemas de la flota estaban siendo interferidos por este misterioso campo que les impedía fijar objetivos, usar sus armas avanzadas e incluso comunicarse correctamente dentro de su flota. Pero lo que realmente sorprendió a los galácticos fue la fuente de esta energía. No era una tecnología alienígena, no era un arma que nunca habían visto antes. No, esta energía provenía de la Tierra misma. Los humanos de alguna manera habían aprovechado un poder más allá de los sueños más salvajes de los galácticos. No era solo un campo de energía, era una red de defensa basada en lo cuántico, tan avanzada que incluso los sistemas de inteligencia artificial más sofisticados de los galácticos no podían comprenderla. Los humanos se habían estado preparando, pero lo habían hecho en secreto. Años de investigación, experimentación y desarrollo se habían dedicado a crear esta arma cuántica. El campo de energía era solo el
Comienzo mientras los galácticos luchaban por recuperar el control, el ejército de la Tierra lanzó su próximo mecanismo de defensa, robots con energía de rayos láser diseñados para luchar contra cualquier forma de ataque. Estos robots no se parecían a nada que los galácticos hubieran visto, eran gordos, calculaban rápido, y eran capaces de derribar cualquier invasor que se atreviera a aterrizar en la superficie de la Tierra, pero no se detuvo allí, ya que los galácticos luchaban por recuperar su equilibrio. El arma secreta de la Tierra apareció con toda su fuerza, dispositivos de camuflaje que hicieron que la flota de defensa de la Tierra fuera casi invisible para las naves invasoras. Un enjambre de elegantes naves avanzadas apareció de la nada rodeando a la flota galáctica. Las naves humanas no eran tan grandes ni tan imponentes como las naves de guerra galácticas, pero eran ágiles y mortales, se movían con precisión disparando ráfagas de energía que destrozaban las naves galácticas con facilidad. Para los galácticos, se sentía como si estuvieran luchando contra fantasmas, no podían ver, sus atacantes no podían rastrearlos, ni siquiera podían señalar de dónde vendría la siguiente explosión. Era como si los humanos hubieran anticipado cada movimiento para contrarrestarlos antes de que pudieran hacer uno. Los galácticos fueron tomados por sorpresa, sus comandantes no podían entender cómo había sucedido esto, cómo los humanos, una especie que consideraban primitiva, lograron crear una tecnología tan avanzada. Habían pensado que la Tierra era una conquista fácil, un objetivo débil, pero ahora estaban luchando contra un guerra en dos frentes, uno en el cielo y otro en la Tierra. En la Tierra, las fuerzas humanas estaban listas, el campo de energía había impedido que los galácticos usaran sus armas más poderosas, dejándolos vulnerables a la nueva tecnología de la Tierra. Soldados avanzados armados con rifles de plasma, escudos de energía y sistemas tácticos asistidos por IA. El ejército de la Tierra tenía la ventaja, se habían entrenado en secreto construyendo una fuerza de combate que pudiera mantener su posición contra cualquier invasión en el campo de batalla. Los humanos ahora estaban en la figura con una confianza que nunca antes habían conocido. Los galácticos ya no eran los amos indiscutibles del universo, los humanos habían demostrado que podían contraatacar y con cada momento del pasaje estaban ganando terreno. Los galácticos se dieron cuenta demasiado tarde de que habían juzgado mal a la humanidad. Habían pensado en la Tierra como nada más que un pequeño planeta, un lugar para conquistar y seguir adelante, pero la Tierra se había estado preparando para este momento. Habían construido tecnología en secreto, desarrollado armas con las que los galácticos ni siquiera podían soñar, y ahora estaban usando esas mismas armas para luchar por su supervivencia. La batalla no se trataba solo de la defensa de la Tierra, se trataba de la supervivencia de la humanidad. Los invasores estaban atónitos, nunca se habían encontrado con una especie con este nivel de ingenio y resistencia. Mientras su flota continuaba luchando contra las fuerzas de la Tierra, solo podían preguntarse cómo había sucedido esto, cómo los humanos lograron permanecer ocultos durante tanto tiempo, desarrollando tecnología mucho más allá de lo que podían comprender. La impactante verdad era esta: los humanos ya no eran los desvalidos, se habían convertido en una fuerza a tener en cuenta. A medida que la batalla continuaba, las fuerzas de la Tierra contraatacaron más fuerte y más rápido, abrumando a los invasores con cada ola. La confianza de los galácticos comenzó a resquebrajarse, su creencia en su propia superioridad se desmoronó. Habían venido a la Tierra esperando una conquista fácil, pero lo que encontraron fue un planeta listo para luchar por su futuro, y mientras el conflicto continuaba, los galácticos se enfrentaron a una aterradora realización: habían subestimado a la humanidad, y ahora estaban a punto de pagar el precio. En esas primeras horas de batalla, todo había cambiado. El poder de la Tierra ya no era un misterio, el mundo había demostrado sin lugar a dudas que era capaz de defenderse. Los galácticos ya no eran los cazadores, eran la presa, y mientras se formaban las líneas de batalla, una cosa estaba clara: la humanidad ya no era la especie primitiva débil que los galácticos habían pensado que eran. Las tornas habían cambiado y los galácticos nunca volverían a ser los mismos. La batalla por la Tierra ahora había llegado a su fase más intensa. Los galácticos, sacudidos pero no rotos, estaban decididos a aplastar a la humanidad de una vez por todas. Después de subestimar el poder de los sistemas de defensa de la Tierra, no tenían más remedio que llevar todo su poder militar al oso. Su flota era masiva, una aterradora fuerza que se extendió por los cielos como un mar de metal. La atmósfera brillaba con la presencia de tecnología alienígena avanzada. Pero esta vez los humanos estaban listos. La primera ola de ataque llegó en forma de bombardeos orbitales. Las naves de guerra galácticas dispararon láseres y misiles de plasma desde el espacio dirigidos a ubicaciones estratégicas en la Tierra. Las ciudades y bases militares fueron atacadas y el cielo se incendió con explosiones. El suelo tembló cuando los rayos de energía impactaron, nivelando edificios y enviando ondas de choque a través de las calles. Por un momento pareció
como si la Tierra fuera a sucumbir a la abrumadora potencia de fuego de los galácticos, pero los humanos no estaban indefensos, se habían preparado para esto. Cuando cayeron las primeras bombas, los sistemas de defensa de la Tierra, se activaron escudos de energía masivos, se levantaron brillando como un muro protector. Los escudos absorbieron la mayoría de las explosiones, redirigiendo la energía lejos del planeta. Lo que los galácticos no habían anticipado fue la capacidad de la Tierra para adaptarse. Rápidamente un avión de combate controlado, elegante y rápido, se elevó a los cielos enfrentando a las naves galácticas en una pelea aérea que sacudió los cielos. Estos cazas estaban armados con armas láser avanzadas y cañones de energía que atravesaron las naves invasoras como un cuchillo caliente en la mantequilla. Los galácticos nunca habían visto tanta velocidad o precisión antes, y sus flotas comenzaron a flaquear a medida que las fuerzas de la Tierra se unieron. Desataron su arma más devastadora. La tecnología de camuflaje de las naves y las unidades terrestres previamente visibles para los galácticos desaparecieron repentinamente de la vista. Los sistemas de seguimiento de los galácticos no pudieron seguir el ritmo de la repentina desaparición de las fuerzas de la Tierra. Los humanos atacaron desde las sombras, golpeando a los galácticos donde menos lo esperaban. Cada ataque fue una sorpresa, cada batalla una nueva pesadilla para los invasores. Los galácticos estaban confundidos, desesperados y más que un poco asustados. Intentaron contrarrestar los ataques, pero el sistema de defensa con poder ocular de la Tierra y el ingenio humano los mantuvieron a la defensiva por primera vez en siglos. El poderoso imperio galáctico estaba siendo superado por una especie que habían considerado insignificante, pero se negaron a aceptar la derrota. Su orgullo fue su caída en medio de este caos. Una figura heroica, Ross Bohner, era uno de los soldados de élite de la Tierra. Un hombre que había sido entrenado para este mismo momento. A él y a su equipo se les dio una misión crítica: infiltrarse en una de las naves insignia de la galaxia y desactivar sus sistemas de armas. Había mucho en juego. Si tenían éxito, podrían cambiar el rumbo de la batalla, pero si fallaban, los galácticos tendrían un camino claro hacia el corazón de la Tierra. Bohner y su equipo conocían los riesgos. Abordaron una de las naves furtivas más avanzadas de la Tierra, ocultas de los sensores galácticos, y volaron hacia la nave insignia enemiga. El viaje era peligroso y cada segundo era una carrera contra el tiempo. El corazón de Bohner latía con fuerza mientras pensaba en la importancia de la misión. Si pudieran derribar la nave insignia, sería un golpe masivo para la estrategia galáctica, paralizando su capacidad de luchar. Mientras el equipo se acercaba a la enorme nave alienígena, se encontraron con resistencia. Los soldados galácticos inundaron los pasillos, sus armas disparando con precisión mortal. La batalla dentro de la nave insignia fue brutal. Bohner y su equipo lucharon con todo lo que tenían, usando su entrenamiento, armas avanzadas y pensamiento rápido para avanzar. El aire estaba denso de humo, y los sonidos de las explosiones llenaban cada rincón. El equipo de Bohner era implacable, moviéndose rápida y decisivamente cortando las filas enemigas, pero cuanto más avanzaban, más se daban cuenta de lo difícil que era la tarea que tenían por delante. Llegaron al corazón de la nave donde estaban alojados los sistemas de armas, pero en el momento en que atravesaron la puerta final, el desastre golpeó. Una enorme explosión de EXP sacudió la habitación, enviando a Bohner y su adolescente a volar. El enemigo había anticipado su movimiento, y ahora las probabilidades estaban en su contra. Cuando el humo se disipó, Bohner se encontró cara a cara con el oficial de mayor rango de la galaxia. El oficial levantó su arma, pero Bohner fue más rápido. Con un movimiento rápido disparó, derribando al oficial y comprando a su equipo lo suficiente hora de completar la misión. Sin embargo, Bohner sabía que no podían quedarse mucho tiempo. Los sistemas de seguridad de la nave insignia ahora estaban completamente activados, y los refuerzos estaban en camino. Bohner y su equipo habían logrado su objetivo, habían desactivado los sistemas de armas de la nave insignia, pero estaban atrapados sin salida. En ese momento, Bohner tomó una decisión. Sabía que la misión era más importante que su propia supervivencia. Ordenó a su equipo que escapara mientras él se quedaba atrás para contener a los galácticos. Con una última mirada desafiante, Bohner cargó hacia el enemigo usando cada onza de fuerza y habilidad que tenía para luchar contra los soldados que avanzaban. Luchó con la ferocidad de un hombre que no tenía nada que perder, usando su cuerpo como escudo para proteger a sus camaradas. Escapar. Mientras el equipo de Bohner regresaba a su nave, podían escuchar los sonidos distantes de su resistencia final. El aire estaba denso con la sensación de pérdida y determinación. Bohner se había sacrificado por el bien mayor, y su muerte no sería en vano. Su equipo regresó a la Tierra trayendo la noticia de su heroísmo con ellos. El nombre de Bohner viviría en un símbolo del coraje y la fuerza de la humanidad. En el frente a las abrumadoras probabilidades en la Tierra, la batalla continuó. Los galácticos ahora sin sus naves insignia. La potencia de fuego comenzó a perder su impulso. Las fuerzas de la Tierra, fortalecidas por el sacrificio de Bohner, lucharon más duro que nunca con cada hora que pasaba. El control de los galácticos sobre el planeta se debilitó. Las mareas estaban regresando y los humanos estaban comenzando a creer que podían ganar esta guerra, pero el verdadero costo de la batalla se estaba volviendo claro.
La lucha había tenido un alto precio. La pérdida de Bonner y muchos otros soldados pesó mucho sobre todos, pero en sus corazones sabían que estaban luchando por algo mucho más grande que ellos mismos, estaban luchando por sus hogares, sus familias y su propia supervivencia. La muerte de Bonner se convirtió en un grito de guerra para las fuerzas de la Tierra. Su sacrificio demostró que la humanidad era capaz de grandes cosas. Los galácticos, con toda su tecnología avanzada y poderío militar, no fueron nada frente al espíritu humano. Con la pérdida de su nave insignia y la determinación de los defensores de la Tierra, el Imperio Galáctico, una vez inquebrantable, se estaba desmoronando. En el calor de la batalla, Bonner había demostrado que incluso frente a una muerte segura, la resolución de la humanidad era más fuerte que cualquier fuerza alienígena y, a medida que la lucha continuaba, se hizo evidente que la Tierra no era solo un planeta para ser conquistado, era una fuerza a tener en cuenta. La batalla por la Tierra se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia. Los galácticos, implacables en su búsqueda de la dominación, lanzaron ola tras ola de ataques decididos a romper la resolución de la humanidad, pero los humanos no estaban dispuestos a rendirse. Cada ataque del enemigo solo parecía alimentar su determinación. No tenían más remedio que luchar con todo lo que tenían contra las probabilidades contra un enemigo superior, y mientras los avanzados galácticos la tecnología los hizo formidables, subestimaron una cosa, el espíritu de la humanidad. Mientras el conflicto continuaba, los líderes de la Tierra y los generales militares se reunieron en salas de guerra rodeados de mapas y pantallas, estaban cansados, pero se negaron a dejar que la fatiga se interpusiera en el camino, cada pérdida, cada baja los hacía más decididos a derrotar a los invasores. La resistencia humana tuvo que confiar en su ingenio, mientras que los galácticos tenían los números y el poder, los humanos tenían algo mucho más importante, la voluntad de sobrevivir. Los comandantes y estrategas humanos habían aprendido de cada batalla, analizaron las tácticas galácticas, señalando las debilidades en sus enormes máquinas de guerra. Las fuerzas de la Tierra habían sufrido pérdidas significativas, pero aún no estaban derrotados, todavía. Tenían una ventaja: los galácticos no podían predecir sus tecnologías ocultas, tecnologías que se habían mantenido en secreto del enemigo. Los líderes humanos sabían que el tiempo se estaba acabando, tenían que actuar rápidamente y tenían que actuar con decisión. Los galácticos se estaban acercando a las principales ciudades de la Tierra y las fuerzas humanas estaban estiradas, pero en lo profundo de las instalaciones ocultas debajo de la superficie de la Tierra, los científicos militares habían estado trabajando en el arma definitiva, la manipulación de la energía cuántica. Esto era una tecnología tan avanzada que estaba más allá de la comprensión de los galácticos, era la última carta de la Tierra. El juego Share habían estado esperando desatar usando su tecnología de camuflaje. Los humanos pudieron ocultar sus movimientos de los galácticos, se movieron en las sombras esperando el momento adecuado para atacar mientras la flota galáctica se acercaba a la atmósfera de la Tierra. No tenían idea de lo que les esperaba. Los humanos habían perfeccionado su manipulación de energía cuántica, y ahora era el momento de ponerla en acción. El ataque fue una obra maestra de estrategia y precisión. Cuando las naves galácticas entraron en la atmósfera, los humanos lanzaron su contraataque. Las naves aparecieron de la nada camufladas de los sensores enemigos, atacando con precisión mortal. Los galácticos fueron tomados por sorpresa, incapaces de reaccionar lo suficientemente rápido ante él repentino ataque, pero esto fue solo el comienzo. La verdadera arma, la manipulación de energía cuántica, estaba a punto de hacer su debut en el corazón del Centro de Comando Militar de la Tierra. Se dio la orden final, se activó el arma definitiva, un pulso de energía como nunca antes los galácticos habían visto. Se disparó al cielo, las ondas de energía se extendieron por la atmósfera interactuando con las naves galácticas, interrumpiendo sus sistemas y volviendo inútiles sus escudos. Las naves galácticas que habían sido invencibles momentos atrás, ahora eran vulnerables, sus armas inútiles contra el ataque humano. Los galácticos no sabían qué los golpeó, no entendían la energía cuántica, y no podían comprender el gran poder que desataba. Los humanos habían convertido su mayor debilidad en su ventaja más poderosa. La ola de energía alcanzó la nave insignia, el orgullo de la flota galáctica. En un instante, fue envuelto en la pulse, sus sistemas fallan uno por uno. La nave que alguna vez fue dominante y temida por todos los que la habían encontrado ahora no era más que un Hulk flotante. Los galácticos fueron arrojados al caos, no tenían un plan de respaldo, ninguna contingencia para algo tan devastador. Su flota se estaba desmoronando y sus soldados, una vez tan confiados, ahora luchaban por mantener la compostura. Las tornas habían cambiado, pero el costo había sido alto. Las fuerzas de la Tierra habían puesto todo en este contraataque, y aunque había tenido éxito, aún no estaban fuera de peligro. Mientras los
Galácticos se tambaleaban por el golpe. Las fuerzas humanas lanzaron un ataque a gran escala. Los cazas controlados por IE armados con armamento avanzado, se lanzaron a la refriega. Los cielos se llenaron de explosiones mientras los aviones de combate pasaban a toda velocidad derribando las naves de guerra galácticas con precisión mortal. Las fuerzas terrestres, usando dispositivos de camuflaje y armas de energía especializadas, lucharon con una habilidad incomparable rompiendo las defensas galácticas. La resistencia humana se había convertido en una fuerza que los galácticos ya no podían ignorar, pero en medio de esta victoria, el peso emocional de la batalla pesaba mucho. La pérdida de tantas vidas pesaba en los corazones de los líderes y soldados de la Tierra por igual. La victoria había tenido un costo y el recuerdo de los héroes caídos como Boner nunca estaba lejos de sus mentes. Su sacrificio los había inspirado, pero también les había recordado la brutal realidad de la guerra. Mientras las fuerzas de la Tierra continuaban avanzando, se dieron cuenta de que los galácticos no se rendirían fácilmente. El orgullo y la arrogancia de los galácticos eran profundos y no caerían sin luchar, pero con cada hora que pasaba, las fuerzas de la Tierra estaban ganando terreno. Los invasores ya no eran la fuerza imparable que alguna vez fueron. Los humanos habían demostrado que con unidad, determinación e ingenio podían hacer frente a la mayor amenaza que la galaxia había visto jamás. La lucha estaba lejos de terminar, pero la resolución de la humanidad era inquebrantable. Se habían enfrentado a lo imposible y habían salido victoriosos. Habían empujado a los galácticos al borde de la derrota, pero sabían que la guerra estaba lejos de ser una. Los galácticos todavía tenían vastas flotas esparcidas por las estrellas y no se rendirían simplemente, pero los humanos ahora sabían algo que los invasores no tenían: tenían el poder para cambiar el curso de esta guerra. Tenían el poder de defender su planeta, para luchar contra la oscuridad que amenazaba con consumirlos, y así, con renovada esperanza y determinación, los humanos se prepararon para la siguiente etapa de la batalla. Lo que estaba en juego nunca había sido tan alto y el camino por delante estaba plagado de peligros, pero ya no eran los desvalidos, eran los dueños de su destino y lucharían hasta el último aliento para proteger su hogar. La lucha por la supervivencia apenas había comenzado y los defensores de la Tierra estaban listos para lo que viniera después. Los galácticos, una vez tan confiados en su superioridad, finalmente comenzaron a comprender la magnitud de su error. Habían subestimado a la humanidad pensando que su tecnología avanzada y sus vastas flotas harían de la Tierra un blanco fácil, pero los humanos les habían demostrado que estaban equivocados. Lo que comenzó como una invasión para conquistar el planeta se había convertido en una lucha por la supervivencia, una batalla que la humanidad no estaba dispuesta a perder. Ahora que la guerra se acercaba a su etapa final, los galácticos sabían que su derrota era inevitable, pero no se iban a rendir fácilmente. Lucharían hasta el último soldado decidido a caer peleando. La última batalla entre las fuerzas humanas y los galácticos fue nada menos que legendaria. Estaba cargado de tensión. Cada lado sabía que esto decidiría el destino de la Tierra. Era la culminación de años de sacrificios, de derramamiento de sangre y brillantez estratégica. El campo de batalla estaba listo. Los soldados humanos, cansados pero inquebrantables, se enfrentaron a los implacables galácticos altamente avanzados. Las probabilidades todavía estaban en contra de los humanos, pero su determinación era más fuerte que nunca. El enfrentamiento final había comenzado. La batalla estalló con una furia que sacudió los cielos. En el suelo, los soldados se enfrentaron en combate cuerpo a cuerpo. Sus armas destellaron en la tenue luz del campo de batalla. Los soldados de la Tierra, aunque superaban en número a todos, Bered luchó con una fiereza que aturdió a los galácticos. Habían aprendido de cada encuentro, volviéndose más expertos en el uso de su entorno y tecnología avanzada para contrarrestar a los invasores alienígenas. Los dispositivos de camuflaje, que alguna vez fueron un misterio para los galácticos, ahora eran una parte crucial de la estrategia humana. Los soldados desaparecieron en el aire solo para reaparecer detrás de las líneas enemigas y atacaron con precisión mortal. Los galácticos no tenían idea de cómo combatir estas tácticas impredecibles. Mientras tanto, en los cielos, la batalla continuaba mientras los aviones de combate controlados visualmente invadían la flota galáctica. Las explosiones láser y las explosiones iluminaban el cielo mientras las fuerzas humanas usaban su conocimiento superior de la atmósfera de la Tierra, ganaban la ventaja. Las naves galácticas, una vez un símbolo de poder imparable, ahora se encontraban superadas y superaban a los humanos. Habían desbloqueado nuevos niveles de eficiencia de combate usando su guía y armamento avanzado para desmantelar la armada alienígena pieza por pieza, pero incluso cuando los humanos contraatacaron con todo lo que tenían, los galácticos no estaban dispuestos a caer sin luchar. Desataron todo su poder en un último esfuerzo por aplastar la resistencia. Los cañones láser disparados desde todas las direcciones y enormes máquinas de guerra pisotearon el campo de batalla con la intención de aniquilar todo a su paso. Los sonidos de la destrucción eran ensordecedores y el cielo estaba lleno del SMSM de naves en llamas y estructuras desmoronadas. Pero a pesar del caos, las fuerzas humanas se mantuvieron
Firmes, habían llegado demasiado lejos para dejar que los galácticos ganaran ahora. La batalla por la Tierra se había convertido en algo más que una lucha por la supervivencia, era una lucha por el futuro de la humanidad. Cada soldado, cada civil tenía un interés en esta lucha, los sacrificios hechos en el camino no fueron en vano, los recuerdos de los héroes caídos como Bonner estaban grabados en los corazones de cada persona que estuvo en ese campo de batalla. Lucharon no solo por ellos mismos, sino por aquellos que habían dado su vida por este momento entre el caos. El peso emocional de la batalla era innegable, las fuerzas humanas golpeadas y magulladas sabían que esta era su última oportunidad, ya habían perdido tanto, tantos hombres y mujeres buenos habían caído en la lucha, pero sus espíritus estaban intactos. El recuerdo del sacrificio de Bonner los inspiró a seguir adelante para luchar más duro para aguantar un poco más. Su escuadrón había dado sus vidas para comprar tiempo a los humanos, y ahora era el momento de hacer que su sacrificio contara. Mientras la batalla continuaba, el grupo final de guerreros humanos hizo su movimiento liderado por el general Ryland, un comandante experimentado que había perdido todo en esta guerra. Avanzaron con determinación inquebrantable, tenían un plan audaz y peligroso. Usando las armas avanzadas de energía cuántica que habían desarrollado, harían un empujón final para destruir el corazón de la Fuerza de Invasión Galáctica, su nave insignia. Si podían derribar la nave insignia, el resto de la flota galáctica se desmoronaría. La misión era arriesgada y las probabilidades eran escasas, pero no tenían otra opción. El general Ryland y su equipo junto con las fuerzas restantes lanzaron un asalto a gran escala contra la nave insignia. Las fuerzas humanas, usando todas las tácticas que habían aprendido en el transcurso de la guerra, asaltaron la nave alienígena. Luchando en su camino a través de pasillos llenos de soldados hostiles, los sonidos de disparos y explosiones resonaron por los pasillos mientras los humanos avanzaban. Su resolución inquebrantable, el empujón final, fue brutal. Los humanos lucharon con cada gramo de fuerza que les quedaba, sabiendo que este era el momento que decidiría todo. Estaban decididos a terminar la guerra para poner fin a la invasión que había destrozado su mundo. Cuando llegaron al corazón de la nave insignia, plantaron las cargas de energía cuántica que destruirían la nave de adentro hacia afuera. Comenzó la cuenta regresiva y los soldados humanos se mantuvieron firmes luchando contra los galácticos en una desesperada resistencia final. Cuando la cuenta regresiva llegó a sus segundos finales, la nave insignia estalló en una explosión masiva. La onda de choque se sintió en todo el campo de batalla y las fuerzas galácticas se tambalearon cuando su nave de mando fue destruida. Las fuerzas humanas fueron golpeadas y exhaladas. Osted observó cómo la poderosa nave se desintegraba en un brillante estallido de luz. Fue una victoria, pero una agridulce. El costo había sido inimaginable. Se habían perdido tantas vidas en el camino y el costo emocional de la guerra pesó mucho sobre los sobrevivientes, pero en ese momento la humanidad había logrado lo imposible. Habían derrotado a los galácticos, hicieron retroceder la invasión y salvaron su planeta de la destrucción. Los galácticos, que una vez consideraron a la humanidad una raza primitiva, habían sido puestos de rodillas por la misma especie que habían tratado de destruir. Las tornas habían cambiado y los humanos habían emergido victoriosos. La batalla por la Tierra había terminado, pero la guerra había cobrado su precio cuando el polvo se asentó y los sobrevivientes se reunieron para llorar a sus camaradas caídos. Sabían que la victoria tenía un alto precio. Los recuerdos de los soldados perdidos como Bonner nunca se desvanecerían. Habían dado sus vidas por el futuro de la humanidad y su sacrificio nunca sería olvidado después de la guerra. Los líderes de la Tierra comenzaron a reconstruirse. Las cicatrices del conflicto eran profundas, pero la humanidad había demostrado que podían sobrevivir, que podían contraatacar. Contra incluso los enemigos más avanzados, la guerra los había cambiado, pero también los había unido de formas que nunca habían imaginado. Se habían enfrentado a la oscuridad y habían salido victoriosos. Ahora se reconstruirían más fuertes y más unidos que nunca, porque la última batalla se había ganado, pero la lucha por el futuro de la humanidad apenas comenzaba. Los sobrevivientes sabían que nunca olvidarían las lecciones de la guerra. Habían visto lo que era posible cuando lucharon juntos, cuando se negaron a rendirse. Los galácticos podrían haber sido derrotados, pero el universo era vasto y el viaje de la humanidad apenas había comenzado. Con su victoria, habían asegurado su lugar entre las estrellas y lucharían si fuera necesario para proteger a Ed. Después de la intensa batalla, el Imperio Galáctico, roto y derrotado, se vio obligado a rendirse. Fue un giro inimaginable de los acontecimientos. El otrora poderoso imperio alienígena, que había pensado en la Tierra como nada más que una pequeña insignificante mota en la galaxia, ahora se encontraba en la posición de suplicar por la paz. Los humanos habían hecho lo que nadie había pensado posible, se habían resistido al imperio tecnológicamente más avanzado de la galaxia, y emergieron victoriosos. Los galácticos se vieron obligados a enfrentar la dura realidad de que había subestimado a la humanidad, y ahora no tenían más remedio que sentarse a la mesa para un tratado de paz. Los términos eran simples pero poderosos. La Tierra decidiría el destino de la galaxia en el futuro. Los galácticos no tenían voz ni voto en el asunto,
Habían perdido y tenían que vivir con las consecuencias. Los humanos, en contraste, estaban más que dispuestos a mostrar misericordia después de todo, habían aprendido de su pasado, de los sacrificios que habían hecho, pero también habían aprendido algo más, la fuerza que ahora poseían no debía tomarse a la ligera, el poder que la Tierra había desbloqueado desde su tecnología de camuflaje. Hasta la misteriosa manipulación de la energía cuántica era algo que ningún imperio en la galaxia podía ignorar, era un poder que podía cambiar el equilibrio de toda la galaxia. Cuando se firmó el tratado, los galácticos se vieron obligados a reconocer que la humanidad ya no era solo un planeta atrasado, ya no eran solo sobrevivientes de una invasión, eran una fuerza a tener en cuenta. La Tierra había demostrado su poder y su voluntad de defenderse, y lo había hecho con una fuerza e inteligencia que ninguno de los imperios galácticos había anticipado. Los galácticos ahora se dieron cuenta de que la raza humana tenía algo que nunca habían visto antes: de la capacidad de adaptarse, aprender y levantarse contra probabilidades imposibles para los humanos. El Tratado de Paz no fue solo un momento de triunfo, fue una comprensión de su nuevo lugar en la galaxia. Ya no serían vistos como débiles o insignificantes. La Tierra ahora se había posicionado como una superpotencia cuya influencia se extendía a través de las estrellas. La tecnología avanzada que habían desarrollado durante la guerra, una vez mantenida en secreto, ahora era un mensaje claro para toda la galaxia. La Tierra se había convertido en una fuerza a tener en cuenta, y su poder sería. Ya no se debe subestimar a los líderes de la galaxia, que alguna vez estuvieron tan seguros de su superioridad, ahora miraban a la Tierra con miedo y respeto. Los galácticos, cuyos líderes alguna vez gobernaron las estrellas con puño de hierro, ahora se encontraban en el papel de subordinados que respondían a los humanos. Sus flotas, una vez orgullosas, se redujeron a una mera sombra de su antigua gloria. Los humanos, armados con sus tecnologías avanzadas, ahora tenían la ventaja en cada negociación, cada decisión que daba forma al futuro de la galaxia, pero los humanos, aunque victoriosos, sabían que esto era solo el comienzo. Habían ganado la guerra, pero también habían ganado algo mucho más importante: un lugar en la mesa de la comunidad galáctica. La Tierra ya no sería ignorada ni pasada por alto. Los otros imperios y razas que alguna vez consideraron débil a la humanidad, ahora se dieron cuenta de que la fuerza de la Tierra era algo que ya no podían ignorar. Se vieron obligados a reconocer el poder, y eso cambió todo con la Tierra ahora establecida como una superpotencia galáctica. Sus líderes pusieron sus miras en el futuro. El Tratado de Paz fue solo el primer paso en un largo viaje. Después de todo, la humanidad no había luchado solo por sobrevivir, había luchado por algo más grande: la oportunidad de dar forma a su propio futuro para asegurar su lugar entre las estrellas, y ahora tenían esa oportunidad. En los meses que siguieron, la Tierra comenzó a reconstruirse. Las cicatrices de la guerra todavía estaban frescas, y el dolor de los sacrificios hechos todavía se sentía por muchos, pero la gente de la Tierra era resistente, habían luchado duro por este momento, y no iban a dejar que se les escapara. La Tierra, que una vez estuvo al borde de la destrucción, ahora estaba en camino de convertirse en un líder en la galaxia. La gente estaba decidida a usar su poder recién descubierto para el bien, para asegurar que su futuro y el futuro de la galaxia sería uno de paz y prosperidad. Las naciones, una vez débiles de la Tierra, ahora unidas bajo una sola bandera, comenzaron a trabajar juntas como nunca antes. Compartieron recursos de conocimiento y tecnología, cada nación contribuyendo al bien mayor de la humanidad. El resultado fue una nueva Tierra más poderosa, un planeta que ya no estaba dividido por pequeñas diferencias, sino unido en su búsqueda de la grandeza. Pero a medida que la Tierra comenzó a elevarse, el resto de la galaxia se la volcó. Leli, los otros imperios, una vez tan confiados en su dominio, ahora tenían que contar con el hecho de que la Tierra se había convertido en el nuevo poder en la galaxia, y ese poder venía con un mensaje: si no estaba dispuesto a cooperar, si no estabas dispuesto a unirte a la Tierra en esta nueva era de paz, te quedarías atrás. La galaxia había cambiado para siempre, y aquellos que se negaron a reconocer la nueva posición de la Tierra pronto se encontrarían en el lado equivocado de la historia. El Tratado de Paz con los galácticos fue solo el comienzo. Los líderes de la Tierra ahora comenzaron a poner sus miras en las estrellas. Ya habían hecho alianzas con otras razas alienígenas que habían llegado a respetar la fuerza de la humanidad. Sabían que había otros imperios esperando para probar su poder, pero la Tierra estaba lista. Habían visto lo que la galaxia podía arrojarles, y habían demostrado que podían soportarlo. Los humanos no eran solo sobrevivientes, eran conquistadores por derecho propio. Con el tiempo, la Tierra se convirtió en el centro de la diplomacia galáctica, con líderes de todos los rincones de la galaxia viajando a la Tierra para buscar un consejo y forjar alianzas. La una vez temida raza humana ahora estaba en la cima de la jerarquía galáctica. Su influencia se extendía por todas partes. El mensaje era claro: la Tierra ya no era solo un planeta, era el corazón de un nuevo orden galáctico, y cualquiera que se atreviera a desafiar ese orden tendría que responder ante la humanidad como el poder de la Tierra.
Creció, al igual que su sentido de responsabilidad. La gente de la Tierra sabía que su victoria venía con una gran carga, ya no eran solo los protectores de su propio planeta, eran los protectores de la galaxia. La fuerza que habían ganado de su lucha ahora se usaría para asegurar que ninguna otra civilización tuviera que sufrir el mismo destino que ellos. Usarían su tecnología, su conocimiento y su determinación para construir un futuro mejor para todos los seres sensibles de la galaxia. El giro final de esta historia no llegó con la caída de los galácticos, sino con la comprensión de que la humanidad se había convertido en algo más que una fuerza a tener en cuenta, se habían convertido en los guardianes de la galaxia, los líderes que guiarían el futuro del universo. El mensaje que enviaron fue claro: el ascenso de la Tierra no fue solo el ascenso de un solo planeta, fue el surgimiento de una nueva era en la galaxia, una donde la humanidad lideraría y todos los demás seguirían o caerían con la Tierra ahora firmemente establecida como una superpotencia galáctica. El futuro parecía más brillante que nunca. Las luchas del pasado habían llevado a este momento, y los sacrificios de muchos asegurarían que el futuro sería uno de paz, prosperidad y fuerza. La galaxia nunca volvería a ser la misma, y la victoria de la Tierra se había convertido en el mensaje definitivo para cualquiera que se atreviera a desafiarlos. El amanecer de una nueva era había comenzado y la humanidad estaba al mando, lista para dirigir la galaxia hacia un futuro donde nunca volverían a ser subestimados.